Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Hoy vamos a platicar todo sobre la próstata y la enfermedad que más ataca al hombre, el cáncer de la próstata. Por cierto, bueno, pues es un regalo para usted, papá, padre de familia, a usted, señor de más de 40 años, para que nos vea. Vamos a ver este reportaje. A muchos hombres les cuesta acudir al urólogo porque la visita conlleva el tener que desnudarse y dejarse palpar. Gracias a un nuevo diagnóstico mediante IRM, esto ya no es así. Muchos hombres piensan que la prevención debería comenzar con la aparición de síntomas, por ejemplo, con dolor o trastornos de función. Sin embargo, la mayoría de los hombres afectados no tienen ningún síntoma, más bien, al contrario, se sienten sanos. Un aumento del tamaño de la próstata se produce prácticamente en todos los hombres de mediana edad. Sin embargo, en caso de un cambio por encima del valor normal, debería excluirse un cáncer de próstata. Cuando un hombre siente síntomas, suele tratarse de enfermedades agudas, por ejemplo, una infección de próstata aguda, pero también una próstata con un tamaño extremadamente aumentado puede provocar problemas, por ejemplo, al orinar. El cáncer de próstata suele aparecer sin aviso previo. El valor de PSA se ve como señal de advertencia. Para ello, el hombre tiene que ir al médico y solicitar la determinación del valor. Un cambio o un aumento del valor de PSA indica que quizás hay algo que no esté bien en la próstata, con lo que debe determinarse las causas. La determinación del valor de PSA es sencilla porque puede hacerse con un análisis de sangre. Bueno, estamos ya pues en nuestro programa Línea Médica. Hoy, como lo han visto ustedes, el cáncer de próstata es un gran problema que estamos viendo a menudo en hombres arriba de 40 años. Y bueno, como dije al principio, bueno, pues este es un regalo para usted, señor, padre de familia que nos está viendo, para que, bueno, pues la medicina preventiva es atacarlo inmediatamente antes de que la próstata empiece a crecer. Por eso hoy tenemos de invitado al doctor Manuel Marquina Sánchez. Él es médico urólogo. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por la invitación a este programa y bueno, en lo que podamos contribuir para de alguna manera aclarar ciertas cosas que competen a la próstata, pues estoy para servirles. Claro, doctor. Y bueno, pues para iniciar nuestro programa, yo le quiero preguntar, doctor, ¿qué es la próstata? Porque en sí, yo creo que algunos de los televidentes hemos escuchado pues mencionar mucho sobre la próstata. Vemos en el reportaje sobre el PSA, que más adelante vamos a hablar sobre esto, que es estas tres palabras, estas tres letras que son importantes. Pero indíquenos qué cosa es la próstata, dónde está ubicada en el hombre. Ok, la próstata es un órgano que prácticamente lo tenemos solo los hombres. Se encuentra, vamos a decir, por debajo de la vejiga y forma parte de lo que es el conducto de la orina. Por eso cuando hay un crecimiento o una inflamación de la misma, pues va a producir síntomas urinarios. Esta glándula realmente se encarga, una de sus funciones es producir un líquido que parece ser que sirve para que el esperma sea de mejor calidad y pueda llevar a la concepción. Claro, esa es la función que tiene la próstata también. Así es. Doctor, también muchas preguntas suelen hacer los pacientes hombres. ¿Por qué les crece la próstata? Ok. En realidad el crecimiento de la próstata es parte del envejecimiento. Por ejemplo, se ha visto que en estudios histopatológicos de la próstata, a partir de los 40 años prácticamente todos vamos a tener
cierto crecimiento de la próstata. Es diferente, a veces se confunde la persona con inflamación y crecimiento. Inflamación es, por ejemplo, yo me golpeo aquí, se me inflama el pómulo, pero seguramente a las 2-3 semanas regrese a su tamaño normal. Es algo agudo. En cambio, crecimiento es que me empiece a crecer el hueso y obviamente eso se va a quedar así. Entonces, el crecimiento de la próstata se da prácticamente a partir de los 40 años. Y 1 de cada 3 de los hombres va a llegar a tener algún problema en su forma de orinar debido a este crecimiento. Es decir, no a todos les produce síntomas. Es decir, puede haber una próstata crecida, grande, pero si el paciente no tiene ningún síntoma, no hay que hacerle nada. En cambio, en cuanto empiece a dar problemas en su forma de orinar, es cuando hay que tratar este tipo de pacientes, pero por crecimiento. Si después vemos de todos aquellos que empiezan a tener problemas para poder orinar, entonces 1 de cada 3 va a requerir seguramente de un procedimiento quirúrgico para su próstata. Y consiste en quitar prácticamente lo que es el centro de la próstata. La próstata, hagamos un poquito de imaginación. Aquí tenemos la vejiga, hacia abajo tenemos la próstata, como si fuera un limón, y entonces lo que se hace en el procedimiento es quitar lo que son los gajos del limón, quedando la cáscara. Es decir, sigue teniendo próstata el paciente que después de operado por obstrucción, por síntomas urinarios, sigue quedando con próstata. Otra cosa es el cáncer de próstata, que en breve lo platicaremos. Claro, es muy importante aquí, como lo estamos viendo, lo que estamos viendo en esta imagen, cómo se puede detectar la próstata como un diagnóstico mediante el tacto rectal, en el que muchos de los pacientes, muchos enfermos, en la actualidad, bueno, pues no quieren ir a la consulta porque, bueno, no se dejan de hacer una revisión, doctor, y esto, bueno, pues hay que atacar, porque es la medicina preventiva. Es la medicina que deberíamos de realizar y hacer para que esos pacientes no lleguen a desarrollar el cáncer, como usted lo ha mencionado, doctor. Ok, prácticamente quisiera poner en pie para no confundirnos. La próstata puede tener varias enfermedades. El decir estoy enfermo de la próstata realmente no nos está diciendo nada. Es como decir estoy enfermo del ojo. Pues realmente no me está diciendo mucho. Quisiera saber qué enfermedad específica tengo en el ojo. Y hay varias enfermedades del ojo que a veces no tienen nada que ver una con otra. De la misma manera eso sucede en la próstata. La próstata, a fines prácticos, tenemos tres enfermedades. Una de ellas es si tengo una infección urinaria o tuve un golpe cerca de esa zona, voy a tener una inflamación. Eso se conoce con el nombre de prostatitis aguda. Luego tenemos el crecimiento de la próstata, que ese generalmente se da después de los 40 años. Perdón, el primero puede dar a la edad que sea. En cambio, el crecimiento de la próstata es después de los 40 años, pero generalmente los síntomas debidos al crecimiento se presentan alrededor de después de los 55 años, 60 años. Es cuando empezamos a tener problemas de este tipo. Sí hay pacientes menores a 60 años que tienen problemas de su próstata debido a su crecimiento de la próstata, pero son la minoría. Y el otro es el cáncer de próstata, que no tiene que ver con esto. El cáncer de próstata, como lo decía en el reportaje previo que se les pasó por la televisión, es una enfermedad silenciosa. Cuando comienza, no da ningún síntoma. Es más, puede haber un paciente con cáncer avanzado de próstata y no tener síntomas. Hasta que empiezan a tener síntomas, pero no en el tracto urinario, sino en otro lado, generalmente columna. Dolor, mucho dolor en la columna. Y a veces
se da cuenta porque va con el ortopedista o el cirujano de columna y resulta que tiene un cáncer de próstata avanzado. Ahí desafortunadamente ya no le podemos ayudar al paciente. Le podemos ayudar, sí, pero no lo podemos curar. Entonces lo que queremos es, como no hay manera de evitar, de prevenir el cáncer de próstata, lo que tenemos que hacer es como en la mujer en relación al cáncer cervicuterino. Tampoco podemos evitar el cáncer cervicuterino. Al que le va a dar, le va a dar. Pero tratar de detectarlo a tiempo, cuando apenas está creciendo en el interior de la próstata. Entonces, si nosotros quitamos ahora sí toda la próstata, podemos posiblemente curar a ese paciente. Entonces, el enfoque es tratar de hacer la detección oportuna del cáncer. No lo podemos prevenir, pero sí lo podemos atacar cuando está empezando la enfermedad. La imagen que vieron previamente es de un ultrasonido transrectal. Este ultrasonido transrectal es de mucha ayuda cuando vamos a hacer una biopsia de la próstata. Sí, ahí lo estamos viendo. Ajá. Aquí este ultrasonido se introduce por el recto, podemos tener una imagen de la próstata y a través de eso podemos tomar fragmentos de donde nosotros querramos y donde estemos sospechando cáncer de próstata. Esto es para cáncer de próstata nada más. Y es cuando su antígeno prostático específico salió elevado o bien una revisión rectal donde muestra una nodulación dura, etcétera, sospechosa. Es cuando se manda a hacer este estudio. Claro. Doctor, en cuanto a las preguntas también de los pacientes familiares, dicen, si a mi papá le dio cáncer de próstata, yo tendré cáncer de próstata. Me refiero a un paciente joven que ya está pensando porque acaba de fallecer su papá por cáncer de próstata. Entonces acude con el urólogo o con el médico y nos preguntan eso. ¿Realmente me dará cáncer, doctor? Sí, el origen del cáncer de próstata generalmente es multifactorial. Quiere decir que hay varias cosas. Pero una de las primordiales es la genética, es la herencia. Si yo tengo en mi familia cercana, papá, hermanos, tíos, que tengan o tuvieron cáncer de próstata específicamente, no enfermos de la próstata, no, sino específicamente cáncer de próstata, yo tengo 3 veces más chance de tener cáncer de próstata que aquel que no tiene esos antecedentes familiares. Por ejemplo, la incidencia de cáncer de próstata, por ejemplo en Islandia, en una población de Islandia, es muy alta. La razón es de que los primeros pobladores de esa región traían el gen del cáncer de próstata. Y obviamente entre ellos se reproducen y por eso el índice de cáncer de próstata es muy elevado. Muy elevado. Y hay algunos otros lugares donde no lo es tanto, por ejemplo en Asia. Claro. Muy bien, y bueno, vamos a dar un dato específico también en cuanto a en Aguascalientes, cuál es el comportamiento de este padecimiento, enfermedades de la próstata. Pero regresando del corte, lo comentamos. ¿Sabías que científicos españoles confirmaron la relación entre la calvicie prematura y la hiperplasia benigna prostática, un crecimiento no maligno de la próstata que aparece en los hombres con la edad, relacionado con algunas hormonas? ¿Sabías que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente entre los hombres? Desde los años 80, la tasa de enfermedad ha aumentado en un 150%. Estamos de regreso y como le comentaba a usted, ¿cómo estamos en Aguascalientes? Doctor, esta es una pregunta bastante interesante porque seguramente muchos de los televidentes ahorita están al pendiente del programa y
y queremos saber cuál es el comportamiento en su consulta como urólogo aquí en Aguascalientes, cómo está repercutiendo en su consulta. Realmente la consulta por problemas de próstata es bastante frecuente. Quizá de 10 pacientes que recibo por diferentes cosas de urología, seguramente 2 o 3 de ellos van a traer algún problema de próstata. Desafortunadamente, bueno, de alguna manera no hay un reporte a nivel estatal de cuántos pacientes estamos revisando, cuántos pacientes tienen estos diagnósticos. Solamente es una cosa personal. Obviamente en los hospitales del Seguro Social del Hospital Hidalgo posiblemente pudiesen tener este tipo de datos, cuántos son de la consulta de urología, cuántos son problemas de próstata. Yo en lo personal ahorita lo desconozco. Pero sí lo sabemos que una de las cosas que de alguna manera tenemos es la consulta por problema de próstata, no específicamente cáncer de próstata, pero sí de próstata. Pero si va la gente, van los hombres a checarse Así es. Los problemas de próstata en sí. Sí, cada vez hay más. Algo que quisiera comentar en relación a cáncer de próstata. No hay que esperar a que tengamos síntomas para poder acudir. Generalmente se recomienda, hay diferentes asociaciones que recomiendan cuándo comenzar con esto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de los 50 años. En Europa y en los Estados Unidos se recomienda entre 40 y 45 años, seguramente porque la incidencia de cáncer de próstata es mayor en estos lugares. Generalmente aquí en México se le recomienda alrededor de los 45 años comenzar con esto. De ir a ver al médico sin que tenga yo síntomas prostáticos, vamos a decirlo así. Y aquellos que tengan el antecedente en su familia de cáncer de próstata, vale la pena empezar a los 40 años. Y es con algo muy sencillo, es una toma en sangre de lo que en inglés se le conoce como PSA, que en español es antígeno prostático específico, APE, que es de la otra manera. Y cada uno de nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra edad, un rango permisible. Si esto está aumentando, entonces hay que tener cuidado. Puede ser que ese paciente pudiese tener cáncer de próstata y hay que investigarlo. Quizá hay que hacerle una biopsia de la próstata, como lo habíamos comentado. Esta biopsia no es una operación, es un estudio en el cual se hace en el gabinete de rayos X. Claro, ese estudio vale la pena fundamentarlo bien, porque la gente se espanta a veces cuando le dicen: te voy a mandar a hacer un examen de la próstata para ver si tienes cáncer. Es para determinar si empieza un crecimiento, como usted lo había mencionado, que con el envejecimiento crece la próstata. Con el envejecimiento hay cambios en la próstata, que esto pueden ser factores normales u hormonales. Y que bueno, aquí nos daríamos cuenta de cómo está ese rango. Nos quiere decir entre cuánto y cuánto es el rango de este antígeno prostático, para que la gente que nos ve o las personas que nos ven sepan y reconozcan: ah, me fui a hacer el antígeno prostático y tengo 3, por decir. Claro, realmente el antígeno prostático exclusivamente va dirigido a detección oportuna de cáncer de próstata. Realmente no va dirigido a si tengo crecida la próstata o no. Eso no, es otra cosa. En relación al cáncer de próstata, por ejemplo, generalmente si yo tengo menos de 65 años, mi nivel máximo debería de ser 2.5 nanogramos. De 0 a 2.5 nanogramos. Pero si yo tengo 80 años, posiblemente mi antígeno normal sea hasta 6. Entonces es muy importante ver la edad del paciente y ver en qué rango se encuentra. Si se encuentra por arriba de esto, necesita una investigación. ¿Más o menos me expliqué? Claro, sí.
Bien, doctor, retomando los síntomas nuevamente para que aquí quede plasmado en el teleauditorio y más en los hombres, ¿verdad? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta que está fallando o que ya hay problemas con la próstata? Okay. Mencione los síntomas, por favor. ¿Cómo empieza esto? Otra cosita más antes de pasar a algo importante. La revisión rectal, en la cual introducimos el dedo en el recto para tocar la próstata. Obviamente en esto pues, hay muchos tabús, hay muchas cosas, pero bueno, es un orificio normal y les aseguro que desde el punto de vista claro, a veces hemos sufrido más de un estreñimiento que la revisión en sí. Sin embargo, esto tiene un factor social, sentimental o como ustedes les quieran llamar. Pero a ningún paciente se le hace una revisión rectal si el paciente no quiere. Si el paciente no quiere, no se le hace. No hay problema, tenemos otros medios para poderlo ayudar y respetar la decisión del paciente. Es algo importante. Perdón, la pregunta en la que me decían, ¿qué síntomas? ¿Cómo voy a dar cuenta si mi próstata está enferma? Ahora vamos a pasar a las otras dos enfermedades. Claro. Que es la prostatitis y el crecimiento de la próstata, o que le llaman hiperplasia prostática, que de alguna manera ese es un término histopatológico, no es del todo correcto. Generalmente decimos crecimiento de la próstata. En el crecimiento de la próstata generalmente es un paciente como alrededor de los 60 años que empieza a tener dificultad para salir, que salga el chorro. Imagínense una llave en la cual tiene un tapón. El chorrito pues va a salir cada vez más difícil. Y generalmente si tengo el tapón, todas las veces que yo vaya a orinar, todas las veces va a salir un chorrito. Porque a veces la gente se confunde. Dice, es que me salió un chorrito y a veces orino perfecto. Seguramente, si yo no tengo mucha orina en la vejiga, no tengo mucha agua en mi tinaco, pues obviamente va a salir un chorrillo de a tiro. Y eso no quiere decir que el tubo esté tapado. Claro. Entonces, generalmente si tengo un tapón ahí, va a salir el chorrito muy despacio. Y generalmente ese es el síntoma del crecimiento de la próstata, que no alcanzo a vaciar bien mi vejiga. Y entonces tengo que regresar otra vez otro chorrito. Que antes podía echar el chorro más o menos estando en el campo, podía echar el chorro sin que me mojara los zapatos. Ahora, todas las veces que orino, me estoy empapando los zapatos. Ese paciente ya no está orinando bien. Y también se acompaña de que me empiezo a levantar en la noche, varias veces. No es raro que a partir de los 40 años empiece a haber ciertos cambios en todo nuestro cuerpo y también en nuestra forma de orinar. Y si antes no nos levantábamos cuando éramos jóvenes y ahora nos estamos levantando una o dos veces, pues quizá no sea del todo anormal. No quiere decir que me estoy enfermando de la próstata. Pero si eso sucede a los 55, 60 años o más, posiblemente sí tenga que ver la próstata el problema de que no pueda orinar adecuadamente. Claro, son síntomas que los refieren los pacientes como que voy al baño, doctor, y no termino de orinar bien, tengo que regresarme otra vez para poder evacuar la vejiga, me levanto muchas veces en la noche, más de 5 veces, en fin, todos estos síntomas. Pero hay algo muy importante, algo en la esencia de esto. ¿Hay dolor o no hay dolor? Sí, se puede acompañar de dolor por la distensión de la vejiga y estar pujando. Eso causa dolor. Bien, y si a eso le agregamos que hay episodios donde el paciente se pone peor porque posiblemente se le agregue una infección. Hay un dicho que dice, orina que se estanca, orina que se infecta. Y puede formar piedras en la vejiga porque no está vaciando. Y eso produce dolor, produce sangrado, más aparte de los síntomas que él ya tiene. Ahora que está tan en boga, me acuerdo, ahorita me vino a la memoria un paciente muy simpático, y el señor le decía, en parte de la historia clínica, pues tenemos que preguntar todo, y le mencionaba al respecto de su sexualidad.
de cómo andaba aquello. Dice, no doctor, eso ni me interesa, ahorita lo que quiero es miar. Ya después veremos. Claro, eso es bien importante. Vaya, es una pregunta. Es la calidad de vida del paciente. Así es. Sí. Es lo que lo acongoja, lo que lo tiene más preocupado, ¿verdad? Claro, y es una de las preguntas a la que yo iba, doctor. Muchos hombres les preocupa más que nada la sexualidad. Tengo disfunción eréctil, doctor, porque la próstata está crecida. Tengo disfunción eréctil, doctor. Bueno, pues es que señor, usted está muy obeso. Tiene mucho sobrepeso, es diabético y aparte tiene problemas de la vejiga o de la próstata, qué sé yo. La disfunción eréctil puede estar condicionado por el problema de la próstata. Realmente no, son cosas separadas. Como les digo, hay que poner otro pretexto. No es porque esté enfermo de la próstata. Obviamente la disfunción eréctil, bueno, pues es algo muy frecuente. Si, por ejemplo, vemos pacientes, tomamos una muestra entre 40 años y 70 años, no quiere decir que antes no haya con disfunción eréctil, claro que los hay. Y no quiere decir que después de los 70 años no haya disfunción eréctil, claro que hay mucho más. Pero bueno, vamos a tomar esta muestra entre 40 y 70 años. Encontramos que arriba del 50% tiene más disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Es importante esto. Como decía un chiste, perdón, seguramente en el cementerio vamos a tener pacientes con boobies, las mujeres, y hombres con el pene erecto, pero todos de alguna manera fallecieron por colesterol, por hipertensión, por obesidad, por diabetes. Claro. Curioso, ¿no? Es curioso esto, pues de la sociedad. Ahí están los datos específicos. Cuídese de la próstata. Hay que acudir al médico a hacerse un chequeo. Esto no es doloroso. Únicamente hay que acudir para prevenir. Como hemos venido mencionando, es la mejor medicina la prevención. No hay que esperar a que esté el cáncer en nosotros. Vamos a la pausa y regreso en un momento más. ¿Sabías que las grasas omega 3, específicamente las presentes en pescado de carne oscura, como el salmón y la sardina, parecen ser efectivas para reducir e inclusive eliminar el riesgo en los hombres a desarrollar cáncer de próstata? ¿Sabías que los afectados por el cáncer de próstata son muy diferentes en todo el mundo? Aunque esta condición es más común en Europa y Estados Unidos y es menos común entre los asiáticos y más común entre los de ascendencia africana. Estamos de regreso y bueno, ya nos están llamando. Gracias a las personas por estar atendiendo a esta gran programa. Nos llama el señor Alfredo Guerrero, de 33 años, y dice que si le puede darnos, doctor, el antígeno prostático. Dice que él se lo acaba de realizar. ¿Y cuál es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? Porque al parecer él sacó 0.8 de un rango de 4, que obviamente ya sabemos. Claro. Bueno, el joven de 33 años realmente no tenía ni por qué hacerse este estudio. Como lo menciono, a pesar de que él tenga antecedentes de cáncer de próstata en su papá o en hermanos, etcétera, pues se adelantó 7 años. Sin embargo, el resultado, el cual está mencionando, 0.8 nanogramos, está perfecto. No tiene por qué preocuparse, que viva su vida normal. Y si tiene el antecedente cercano de cáncer de próstata, que empiece a los 40 años a hacerse este antígeno una vez al año. Si no lo tiene, yo le sugeriría que sea hasta los 45 años. Bien. Un anónimo, es una persona que no deja su nombre, dice que él está tomando tamsulosina, es un medicamento, y que dice que
tanta repercusión puede tener en la próstata, que si mejora, porque quiere saber bien los datos de la tamsulosina. Esa es una pregunta muy interesante, porque yo creo que uno de los medicamentos más utilizados, esto es para crecimiento de la próstata, esto no es para cáncer, esto es para crecimiento de la próstata. Por lo tanto, si es crecimiento de la próstata, me imagino que él tiene dificultad para orinar, se siente tapado. Obviamente con el medicamento de la tamsulosina es un medicamento muy efectivo. Lo que hace la tamsulosina es actúa a nivel de los receptores alfa, que están en el músculo, y lo que hace el músculo es relajarse. Al relajarse permite que salga la orina más fácilmente. No está así dura la próstata, está más aguadita, por decirlo algo, y puede salir y sienten mejoría. Sin embargo, esto no evita que siga creciendo la próstata. No sé, de un par de años a la fecha, se ha recomendado utilizar junto con la tamsulosina otro medicamento más. Este otro medicamento lo que hace es evita que siga creciendo la próstata. Quizá que la pueda mantener aún hasta más pequeña. Y por eso se recomienda utilizar los dos medicamentos. Obviamente hay personas que a veces no tienen para adquirir estos dos medicamentos. Pues bueno, yo le diría que se quedara con su tamsulosina. Ay, perdón, salió una señal media fea. Que quedara con una sola, claro, con una sola sí, medicamento. Ahí vemos en la pantalla, mire usted, cómo está una animación sobre la próstata. Ahí vemos todo el aparato genital masculino, y ahí estamos viendo cómo crece, ¿verdad? Cómo crece esta próstata. También nos llaman personas que, doctor, se dedican a las bicicletas, hacen ejercicio en la bicicleta, son deportistas, y les preocupa que si hay repercusiones, más los que andan en bicicleta por el asiento, me imagino, ¿no? Claro. Si hay repercusiones en la próstata. Directamente sobre la próstata, no como tal, sino que esto de la bicicleta tiene su tecnología. Si no tenemos un asiento adecuado, seguramente no se apoya sobre los isquios, sobre los huesitos que tenemos en las pompas. Y entonces se empieza a apoyar en medio, vamos a decirlo así. Si se apoya en medio, entonces empiezan a comprimir los nervios pudendos. Y entonces van a sentir como que se les anestesia parte de sus genitales, pero es por compresión de estos nervios. Obviamente, si seguimos golpeteando esa zona, pues bueno, podemos tener un traumatismo directo sobre la próstata y entonces tener cierta inflamación de la próstata y por lo tanto tener dificultad para orinar por inflamación de la próstata. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Señores, cómprense un muy buen asiento que les quede de acuerdo a su anatomía para evitar tener estas cosas y sigan haciendo deporte. Es algo, además que es un deporte muy bonito. Claro. Doctor, otra de las preguntas es de que si les dan el diagnóstico inmediatamente a estos pacientes, pues tienes crecimiento de próstata inmediatamente, ay doctor, me voy a morir de cáncer, es lo primero que se les viene a la cabeza. Claro. Otra vez, el paciente que tiene síntomas urinarios seguramente tiene crecimiento de la próstata. Otra cosa es el cáncer de próstata. El crecimiento de la próstata pues no mata. Bueno, quizá mata si lo dejamos evolucionar terriblemente. Pero generalmente si recibe tratamiento como la persona esta que está tomando su tamsulosina, puede continuar con su tratamiento médico. Si él decide en cierto momento ya no quiero tomar más medicamento, bueno, pues tiene la opción de la cirugía. O bien, si está tomando la tamsulosina y a pesar de la tamsulosina el paciente se llega a bloquear totalmente, entonces quizá tendríamos que pasar a la cirugía. Claro. Factores de riesgo, doctor. ¿Qué riesgos puede tener algunas personas? Claro,
la tendencia a la genética, la herencia, como se ha mencionado. ¿Qué otros factores de riesgo? Por ejemplo, antes de entrar al programa platicábamos usted y yo que pues los hábitos de alimentación, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, no sé, muchas cosas, muchos factores de riesgo que se van sumando para desencadenar este crecimiento de la próstata. Claro. Hubo un estudio muy interesante de por qué, por ejemplo, en los Estados Unidos es bastante alta la incidencia de cáncer de próstata y, por ejemplo, en Japón, en China, es relativamente bajo. Esto, obviamente, ya dijimos de la genética, pero por otro lado, tiene que ver con la alimentación. Es muy diferente la alimentación oriental a la occidental. Y, por ejemplo, personas asiáticos que emigran hacia los Estados Unidos y empiezan a adquirir los hábitos del medio occidental, si comparamos estas personas asiáticas contra los que se quedaron en China, por decir algo, estos empiezan a tener mayor frecuencia de cáncer de próstata. Es decir, parece ser que la alimentación, el sobrepeso, la vida un poco más estresante, parece ser que también influyen en que aumente la posibilidad de tener cáncer de próstata. Claro, el aumento de las grasas, grasas saturadas, así es, se ha visto en la actualidad y investigadores que han sobrepuesto, pues es un dato relevante, ¿no? para determinar este crecimiento de la próstata. Y bueno, pues es bastante importante dejar estos datos importantes. Doctor, ¿dónde se encuentra usted? ¿Qué teléfonos tiene? Si alguna persona quiere acudir a la consulta. Mi consultorio se encuentra en la torre médica de CMQ, ahora MAC, que le cambiaron ya con la nueva administración, CMQ MAC, que está a un lado de la central camionera. Es un edificio el cual se encuentra como de vidrios polarizados, es muy vistoso. Me encuentro en el tercer piso, en el consultorio 304. ¿Su teléfono nuevamente? Es el 978-1010. 978-1010. Ok. Bien, bueno, pues vamos a la pausa y regresamos en un momento más. ¿Sabías que la causa de cáncer de próstata se desconoce? Sin embargo, es ampliamente especulado que las posibles causas pueden estar vinculadas a la genética, la dieta y los factores socioeconómicos. ¿Sabías que no existe prevención del cáncer de próstata? La detección temprana es la mejor manera de prevenir esta enfermedad. Estamos de regreso y gracias nuevamente a las personas que nos están llamando. Quedan dos consultas nada más. Sin costo alguno para hacerse un chequeo con el doctor Manuel Marquina. Nos llama una persona anónimo y me dice que se hizo un estudio de la próstata y salió urato amorfo, doctor. Okay. ¿Si es indicativo de algo? Yo creo que se refiere, no es un estudio de la próstata, el urato amorfo a veces es en el examen general de orina y es uno de los desechos que tenemos todos a través de la orina. Realmente no significa nada. Claro. Nos llama el señor Alfonso Arroyo, dice que él está tomando la finasterida, que si esto sirve para disminuir el crecimiento de la próstata. Así es el otro medicamento que se trata de combinar, por ejemplo, con la tamsulosina. Hay otros medicamentos que trabajan similares. La finasteride es un medicamento el cual trata de disminuir el tamaño de la próstata y que no crezca. Sin embargo, cuando un paciente está sintomático debido a que no puede orinar, toma
toma el finasteride un mes y seguramente no va a notar ningún cambio. No le va a servir, generalmente, porque tarda un buen rato en empezar a tener efecto el medicamento, desde el punto de vista para que el paciente note que está mejorando. Si toma el finasteride, generalmente, más o menos como a los 9 meses o 12 meses de estarlo tomando, ese va a ser su máxima mejoría. Generalmente, las personas que toman esto puede pasar 2 o 3 meses para empezar a sentir apenas el efecto del medicamento. En cambio, la tamsulosina, por ejemplo, desde que comenzamos las primeras tabletas, el paciente empieza a sentir la mejoría. Entonces lo que hacemos es combinarlos. Este inmediatamente empieza a tener efecto sobre mi salud, este se tarda un poquito más de tiempo, pero este va a evitar que crezca, este no. Si los combinamos, da mejor resultado. Claro. Doctor, ya vamos a entrar en materia de la cirugía, porque forma parte de la cura de este problema, como un último recurso, como lo mencionó usted a través del programa. Vamos a ver unas imágenes para que nos explique toda esta situación de la cirugía de la próstata. Qué interesante, mire, lo que se está viendo ahí es una cirugía, pero con robot. Esto es para cáncer de próstata. Ahí veía ya la persona cuando sacó la próstata. Esto es obviamente de última tecnología. Aquí en México, lugares donde existe el robot es en Guadalajara. Tenemos la fortuna de estar trabajando en esto. Me invitaron y estamos yendo a operar pacientes de cáncer de próstata por medio de esta tecnología de operarlo con robot. Esto es tecnología, pero creo que lo más importante es el paciente debe tenerle confianza a su médico y su médico de seguro le va a tratar de ofrecer lo que mejor le convenga a la persona. Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, ver qué tipos de diferentes técnicas hay. Si este médico en especial no practica X procedimiento, seguramente va a invitar a otro médico para que entre los dos puedan trabajar y que tenga un mejor resultado. Claro, pues es un dato muy interesante, doctor, porque bueno, la tecnología de punta está aquí en México y que bueno, pues hacer caso de esto, ¿verdad? En casos ya muy avanzados, como se vio ahí en este tipo de cirugía, el tamaño de una próstata es impresionante, impactante, para que, bueno, invitar nuevamente a los hombres que ven el programa, se animen, ¿no? Se animen a que hacerse una detección oportuna de cáncer es lo más válido para no llegar a esto. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor, sobre la medicina alternativa. Muchos pacientes, también muchas personas, acuden porque dicen, oiga, pues yo me tomo un tecito de esto y me tomo estas hierbas y me tomo una cápsula de quién sabe qué y lo combino con medicina alternativa, doctor. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, realmente yo no practico la medicina alternativa. El paciente que entra a mi consulta pues viene con la confianza de la medicina que yo le puedo ofrecer, que es la conocida basada en evidencia. Es decir, todo está basado en estudios. Y creo que la medicina alternativa, creo que no tiene esta metodología. Por lo tanto, no lo sé si funciona o no. Por ejemplo, ¿qué se hace en la medicina occidental que nosotros conocemos, la que yo practico? Por decir algo, yo digo, este medicamento sirve para tal enfermedad. ¿Ok? Usted dice que sirve para esta enfermedad. Muy bien. Ahora vamos a crear otro medicamento que no es medicamento, es un dulcecito, vamos a decir, pero que son exactamente iguales. Ok, vamos a juntar pacientes que sean de las mismas características. Yo, investigador, no voy a saber qué medicamento le voy a dar a cada quien. Yo no lo sé. Están guardados en sobres bajo llave, en una caja fuerte. Y empiezo a dar el medicamento. Regreso y empiezo a preguntarles cómo les va. Termino el proceso de 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea. Se termina el estudio, abro los sobres
porque yo no sé qué les di a cada quien. Abro los sobres y entonces fulano de tal, número tal, tomó esto, tomó el activo, el otro tomó placebo. Y me creerá que placebo, o sea, es nada, placebo llega a tener un éxito del 30 al 40%. Es altísimo el placebo. El efecto placebo es impresionante. Este efecto, obviamente mi medicamento tiene que superar a placebo, porque si es igual a placebo, pues por el amor de Dios me estoy haciendo tonto. Claro. O si es inferior, peor tantito. Entonces mi medicamento tiene que ser superior. Entonces todos los medicamentos que nosotros utilizamos. Medicina alternativa creo que no tiene este tipo de práctica. Entonces yo creo que muchos de sus beneficios pueden estar basados en placebo. No lo sé. Sí, la psicología del individuo. Así es. Tiene mucho que ver en el que yo me siento bien, me tomo una pastilla, pero no sé qué contiene. Simplemente, ¿no? Y yo creo que aquí la indicación y la comunicación, la relación médico-paciente tiene que ser importante. Así es. Como lo ha mencionado usted, un medicamento que no tiene efecto, yo se lo doy, le digo, ¿sabe qué? Se va a curar. Y el paciente llega curado. Así en es. ese porcentaje que ha mencionado, llega curado mentalmente, Así ¿no? es, así es. Por esa psicología, ¿no? Así Pero es. realmente la situación es otra, ¿no? El crecimiento está allí, posiblemente. Y que el medicamento efectivo, pues es el ideal que va a actuar para disminuir este gran problema. Que ha demostrado. Doctor, vamos a concluir este programa porque es bastante importante, nos deja mucha educación sobre la salud y mucha cultura en cuanto al conocimiento de lo que es la próstata, doctor. ¿Qué les diría usted a los televidentes, a estas personas que nos estuvieron viendo, que están atentos en este canal sobre la próstata? Bueno, primero agradecer que se hayan tomado el tiempo de estar escuchando estas pláticas y bueno, lo que de seguro es intenten ir con un médico para que le revise si pudiese usted llegar a tener un cáncer de próstata de acuerdo a su edad. No se adelante. Si tiene síntomas urinarios bajos, acuda a su médico antes de estarse autorrecetando. Esa sería mi recomendación. Claro. Bueno, pues, ¿dónde, doctor, repítanos su dirección y para los ganadores y estas personas que fueron beneficiadas para acudir con usted, ¿dónde lo van a encontrar? Es en la torre médica de la CMQ, que está a un costado de la central camionera. Es Quinta Avenida 702, Interior 304, en Las Américas. Bien, ¿su horario? Es prácticamente, pueden llamar al teléfono 978-1010. Mi horario es un poquito flexible porque a veces estoy en cirugía y no los puedo atender. Entonces, llamar para hacer la cita al teléfono 978-1010. Muy bien, doctor Manuel Marquina, y quiero darle las gracias a usted por el favor de su atención. Doctor Manuel Marquina, gracias por haber estado aquí con nosotros en este tema de la próstata. Gracias, doctor Tapia, por su invitación. Con mucho gusto. Muchas felicidades. Igualmente. Gracias a usted por el favor de su atención. Yo me despido y los dejo aquí para que sigan aquí en esta programación. Soy el doctor Jorge Tapia y cuídese mucho, cuide su próstata. Coma al menos 2,5 tazas de una gran variedad de verduras y frutas cada día. Manténgase físicamente activo. Mantenga un peso saludable. Además, puede que sea sensato limitar los suplementos de calcio y evitar el consumo excesivo de calcio en la alimentación.
una producción de Aguascalientes TV.